Buenas tardes. Nuestro reporte de casos es el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Como resumen, tenemos que el síndrome coronario agudo es una de las patologías más frecuentes en nuestro medio y también genera un gran impacto en la funcionalidad de la persona, por eso es importante su diagnóstico. Entonces, como tal, vamos a presentar a una paciente de 69 años de edad con antecedentes de importancia como la hipertensión arterial, las dislipidemias, la cardiopatía isquémica y múltiples cateterismos cardíacos. En el presente año consultó por un dolor en el pecho, se le diagnosticó angina inestable. Como tal, pues en este reporte vamos a dar una descripción del caso, vamos a hablar sobre los hallazgos clínicos encontrados, las evaluaciones diagnósticas realizadas y la interpretación de ellas, además de un abordaje integral. Por último, vamos a dar una breve descripción de la patología principal. Bueno, el síndrome coronario agudo es una enfermedad que tiene una alta incidencia y una alta prevalencia en Colombia y a nivel mundial. Además, esta enfermedad causa grandes impactos en la salud de las personas. Esta es una enfermedad que es crónica y progresiva y que finalmente puede llegar a provocar limitaciones funcionales en las personas, sobre todo cuando las cursan con otras patologías, como por ejemplo un EPOC. En estos casos, pues hay más probabilidad de que haya una limitación funcional. Esta enfermedad, además, se caracteriza por presentar isquemia miocárdica y, por consecuencia, esta isquemia provoca una muerte a los miocitos que finalmente provoca una pérdida de la capacidad del corazón para latir correctamente. Bueno, como tal, este síndrome va a tener una instauración lenta que se va a desarrollar primero unos factores de riesgo, como por ejemplo las dietas elevadas en carbohidratos, en grasas, la presencia de otras enfermedades concomitantes como por ejemplo la aterosclerosis, las cuales van a llevar a una alteración de la perfusión por parte de las arterias coronarias al miocardio, lo que consigo lleva a un episodio de isquemia e hipoxia, lo que conduce como tal a la presentación del síndrome como tal, incluso a la liberación de marcadores biológicos relevantes, como lo serían, por ejemplo, las troponinas que tienden a aumentarse a las 12 horas después. También es importante tener en cuenta las características del dolor. Este va a ser un dolor opresivo retroesternal que tiene la característica de que se irradia hacia el cuello, hacia la mandíbula, hacia los miembros superiores, hacia las regiones interescapulares, incluso hasta el epigastrio, lo que genera como tal a veces una dificultad diagnóstica. En cuanto a descripción del caso, tenemos una paciente femenina de 69 años de edad, mestiza, proveniente de Manizales Caldas, ama de casa que se encuentra afiliada al régimen contributivo como beneficiaria de la nueva empresa promotora de salud. Tiene antecedentes de importancia, hipertensión arterial tratada en metas, hipotiroidismo e hiperlipidemia desde el año 2009 y con antecedentes de cardiopatía isquémica en 2014 y una intervención quirúrgica en el año 2015, junto con cateterismos cardíacos en el año 2016 y 2018. En cuanto a hallazgos clínicos, tenemos una paciente que ingresa por presentar dolor precordial de tipo opresivo progresivo hasta pequeños esfuerzos, transfixiante, irradiada mandíbula y se acompaña de mareos. Paciente que se encuentra en buenas condiciones generales, alerta, orientada, hidratada, con actitud fácil compuesta y Glasgow 15/15. Los signos vitales: tenemos una tensión arterial de 110/80, frecuencia cardíaca 85 por minuto, temperatura 36,5 grados centígrados, frecuencia cardíaca 16 por minuto, pulso de 85 por minuto, peso 68, talla 1,55 con un índice de masa corporal de 28,3. Al examen físico encontramos un tórax simétrico sin signos de dificultad respiratoria. En la palpación no se evidencian zonas de dolor. Tenemos presencia de frémito vocal normal, percusión. A la percusión presenta claro pulmonar conservado, matidez en región cardíaca. Y a la auscultación presenta ruidos cardíacos rítmicos, presencia de murmullo vesicular sin ruido sobre eje. Bueno, en cuanto a las evaluaciones diagnósticas de nuestra paciente, tenemos unos reportes de paraclínicos de unas troponinas de 0,02 nanogramos sobre mililitro,
un Bun de 18.52 miligramos sobre decilitro, un potasio de 5.12 mil equivalentes litro. En cuanto al electrocardiograma, reportaba un ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca de 51 latidos por minuto. En el ecocardiograma reportaba una cardiopatía isquémica con disfunción ventricular severa e insuficiencia mitral leve. Y en la eco basal se observa una cinesia del segmento medio apical, del septum anterior, inferior y la pared anterior y el casquete apical. En cuanto a la intervención terapéutica de nuestra paciente, entonces ella actualmente tiene clopidogrel 75 miligramos, una ASA de 100 miligramos, la enoxaparina de 40 miligramos, el valsartán de 50 miligramos, rosuvastatina de 40 miligramos, el metoprolol succinato de 100 miligramos, la espironolactona de 25 miligramos, la levotiroxina de 75 microgramos y la hidroclorotiazida de 12.5 miligramos. Bueno, en la línea temporal tenemos la paciente que inicialmente presentó diagnósticos de hipertensión, hipotiroidismo e hiperlipidemia en el año 2009 y razón por la cual pues presenta factores de riesgo cardiovascular altos por la hipertensión y la presencia de hiperlipidemia, que en el año 2014 se le presenta como una cardiopatía isquémica en forma de infarto agudo de miocardio. En el año 2015 tiene una colecistectomía y en el año 2016 tiene el primer cateterismo cardíaco. En el año 2018, 2 años más tarde, el segundo cateterismo cardíaco. Y en el año 2021, después de presentar una angina inestable, se le realiza el tercer cateterismo cardíaco. Dentro de la perspectiva de la paciente, pues ella menciona que tiene una buena red de apoyo familiar. Es una familia que se preocupa por el estado no solo de ella, sino de todos los integrantes, la acompañan a las citas, están pendientes de su estado de salud. Aparte de eso, la paciente tiene una conciencia de su salud, de su situación, de su enfermedad, y por lo tanto pone en prácticas, hábitos de autocuidado. Aparte de eso, es muy organizada con las drogas, dice que tiene un horario, un mapa mental, donde organiza pues los horarios y las tomas de los medicamentos para mantener controlados sus enfermedades de base. En la parte de la discusión, tenemos que, mencionando rápidamente lo que presentaba el caso, nuestra paciente de 69 años con antecedente de hipertensión arterial, lipidemia, hipotiroidismo, una cardiomiopatía isquémica, que consultó inicialmente por un dolor precordial opresivo y progresivo. De aquí tenemos que tener en cuenta que el 12% de los pacientes que suelen acudir a los servicios médicos lo hacen presentando un dolor precordial y más del 50% de las personas que son atendidas por enfermedades cardiovasculares suelen manifestar un dolor en el pecho. De ahí el médico tiene que manejar los posibles diagnósticos que puede orientar pues, según la sintomatología que presentan estos tipos de pacientes. De ahí la importancia de que se haga una historia clínica continua adecuada, la utilización de pruebas diagnósticas de laboratorio, a un examen físico completo, lo cual lo ayude a guiar al médico hacia el diagnóstico diferencial, utilización principalmente de exámenes como toma de troponinas, buncreatinina, electrolitos, la realización de un electrocardiograma y un ecocardiograma, lo cuales son las pruebas básicas y esenciales que nos pueden guiar acerca de un diagnóstico, principalmente con esos pacientes con el dolor torácico. Tenemos que el síndrome coronario agudo es una de las principales causas de alta morbimortalidad tanto en Colombia como a nivel mundial. Se asocian principalmente los factores de riesgo como son el tabaquismo, el estrés y la edad, los cuales estos ayudan a tener un aumento de su incidencia y persistencia, y se puede complementar también si la paciente presenta comorbilidades como diabetes mellitus, otras enfermedades crónicas como lipidemia, hipertensión arterial, y también otros factores como los factores de riesgo que mencioné anteriormente y los factores de estrés emocional. Bueno, también debemos tener en cuenta que el síndrome coronario pues comprende un amplio conjunto de procesos fisiopatológicos, entre ellos pues la isquemia miocárdica, y se asocia como tal una aterosclerosis coronaria que se complica pues por fenómenos trombóticos. Respecto a los conflictos de intereses, debemos tener en cuenta que los autores declaran no tener pues ningún conflicto de interés, y queremos hacer un agradecimiento muy especial al doctor Jorge Luis Duque Valencia, quien nos acompañó en el seminario de investigación y nos brindó las bases y orientación para la construcción de este reporte de caso y el planteamiento de diferentes conceptos relevantes relacionados con el abordaje del mismo.
También encontramos la bibliografía, que fue donde se sacó la información previa, y pues muchas gracias.